Los evangelios dan gran importancia a los sentidos, al oír, y por eso el Señor a muchos los hizo oír. Da gran importancia al gusto y por eso dio de comer. Da mucha importancia al tacto y por eso tocó a muchos enfermos. Da mucha importancia al ver. Y además de curar ciegos y devolverles la visión, veamos el planteamiento que hoy hace el Evangelio del sentido de la vista. Veamos por favor el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículos 16 al 20. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de que me voy con el Padre. Y le preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y le dijeron: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Este evangelio nos presenta este juego de palabras. Dentro de poco no me veréis, es decir, dentro de unos días seré condenado a muerte, seré escupido, se burlarán de mí, me azotarán y me crucificarán y me sepultarán. No me veréis. Pero lo lindo es que a renglón seguido dice: y dentro de otro poco me volveréis a ver. Es decir, dentro de 3 días resucitaré y me volveréis a ver, y entonces reiréis y vuestra tristeza se convertirá en gozo, en alegría. En efecto, aquí tenemos que definir 2 cositas. Lo primero es: ¿por qué muere Jesús? De tal manera que los rechazan los sumos sacerdotes, escribas, maestros de la ley, y el pueblo llegó a elegir a Barrabás y pedir la muerte de Jesús. Hay 4 cositas, rapidito. Número 1, no entendieron que Jesús dijera que la ley está para servir al hombre y no el hombre para esclavizarse de la ley. Y por eso no le importó el sábado, ley de alimentación, ley de purificación, etc. No entendieron que la religión
no tiene que expresarse única y exclusivamente en el templo. Y por eso cuando Jesús fue al templo, agarró un látigo y lo sacó a todos y les dijo: han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y le dijo: destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Y agrega a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, créeme, mujer, que ha llegado el tiempo de dar culto, no en Jerusalén, ni en Garizim, sino en espíritu y en verdad. Es decir, con toda tu vida, donde estés y como estés. Dar culto al Señor no solo en el templo, no solo en tiempos sagrados, no solo ante personas sagradas, sino también en el parque, en la calle, en el mercado, en la casa. No entendieron que Jesús perdonara a pecadores y pecadores de renombre cuando perdona a la mujer adúltera, cuando perdona a Zaqueo, cuando perdona a la mujer samaritana, cuando perdona a María Magdalena. No le entienden y dicen: es un blasfemo, es un alborotador del pueblo, tiene que morir. Y no entienden cuando el Señor no hace acepción de persona y también pone como modelos a los enemigos de los judíos, a los samaritanos. Basta ver la parábola de Lucas 10:25, el buen samaritano, donde Jesús pone el ejemplo de este samaritano ante el herido. Pero antes ha dicho: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los bandidos, lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote judío de religión, de templo, lo descalifica porque lo vio y pasó de lejos. Pasó un levita, ayudante del sacerdote, lo vio y pasó de lejos. Pasó un samaritano, lo vio, se compadeció y actuó. Se bajó del caballo, cura sus heridas, las venda, lo sube al caballo, lo lleva a un hospital y Jesús concluye: vete y haz tú lo mismo. Pone como modelo a un samaritano, a un hereje, a un enemigo de los judíos. No lo entendieron. Y por tanto, poco a poco fueron hasta llegar a la gran conclusión: es necesario que muera. Y entonces le crucifica. ¿Cuál sería el error? El error ante la muerte de Jesús sería pensar que Dios quiso que su hijo muriera así, que su hijo muriera de tal manera en la cruz, como le explica la teología de Pablo en Romanos 8:32. Dios no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte. Pero San Pablo es un judío y San Pablo está muy apegado a la cuestión de los sacrificios, a la cuestión de la expiación, a la cuestión de llevar ovejas, carneros, sacrificarlos para poder perdonar el pecado. San Pablo es judío. Pero si usted dice de que Jesús murió de tal manera en la cruz y que Dios lo quiso así, estaría creyendo en un Dios sanguinario, en un Dios déspota, en un Dios que se complace en el derramamiento de sangre de su propio hijo. Dios no puede ser así. Por favor, tenemos que ser responsables y tenemos que aceptar de que Jesús murió así porque nosotros somos malos. No entendieron y no entendemos a Jesús. Segundo, dentro de poco me volveréis a ver el corazón del cristianismo, la resurrección de Cristo Jesús. Me voy a limitar a decir nomás de que las pruebas de la resurrección: número 1, el sepulcro vacío. Hay pruebas fehacientes de que llegaron y Jesús no está en el sepulcro. Y no es nada de fanatismos, porque intentaron decir que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Y luego quienes anuncian la resurrección son unas mujeres que en ese tiempo no tenían credibilidad. No hay ningún fanatismo. Simple y sencillamente es histórico, el sepulcro vacío. Número 2, las apariciones de Jesús. Si aparece a María Magdalena, se aparece a los 12 y les dice:
paz a vosotros. Tercero, el testimonio martirial. Hermanos y hermanas, el hecho de que Pedro acepte que le crucifiquen cabeza abajo por defender que Cristo está vivo, esto pesa. El hecho de que Juan el Bautista sea decapitado y el hecho de que Juan el Evangelista acepte de que lo lancen a un perol hirviendo de aceite, esto pesa. El hecho de que San Pablo acepte que le acierren por defender que Cristo está vivo, esto son testimonios fehacientes para concluir que efectivamente Jesús vive y que Jesús está a nuestro lado y nos sigue acompañando. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.